1:4. Bienvenidos al libro de Ruth y hoy lo empezamos, también lo acabamos, porque tiene solo 4 capítulos, pero ¿qué 4 capítulos? Antes de empezar, quería comentar sobre el autor, que he estado investigando a ver quién era, pero es desconocido y hay otras fuentes que dicen que es Samuel. De modo que no sé. Luego, la pregunta que siempre me hago antes de empezar el libro es ¿de qué creo que va a hablar? ¿Qué creo que va a tratar? Yo la primera vez que oí sobre este libro, la primera vez que pasando hojas en la Biblia lo vi, Ruth, pues una mujer, hablará sobre una mujer, supongo que de su relación con Dios. Y no sé qué puede tratar porque yo veía que tenía solo 4 capítulos y me preguntaba ¿qué puede pasar aquí? Digo, 4 capítulos, ¿qué tiene que tener para que hayan decidido poner un libro de 4 capítulos? Después de esto me vi un vídeo para también hacerme una idea y entender mejor el estudio de The Bible Project, que lo podéis buscar en YouTube, os lo súper recomiendo porque lo explican tan bien y tan bien ilustrado, tan bien explicado, tan bien dicho, que vale la pena. Cada vez que vayáis a estudiar un libro, os lo recomiendo, de la Biblia. Y bueno, algo que comentar sobre este libro. Yo de verdad que me he sentido soñando este libro. No podía aguantar, me lo leí todo de una porque es que es precioso. Vosotros imaginaos, después de Jueces, que era todo como peleas, batallas, sangre, todo mal, viene Ruth y es como, ¡ay!, un alivio, respirar, y encima es de mi tema favorito, el amor, y ¡buah!, yo estaba por las nubes. Yo leía cada versículo que leía conforme iba avanzando la lectura. Yo estaba alucinando y era como que me sentía tanta paz también, que no digo que en los otros libros no la sienta, pero es que después de tantos tormentos y tantas pruebas, tantas dificultades, no digo que en este libro no las haya, pero es como ¡wow!, qué bonito. Y bueno, ahora os voy a decir lo que investigué antes de empezarlo, sobre qué va a tratar este libro. Primero de todo, Ruth. ¿Qué significa Ruth? En mis fuentes he encontrado que Ruth equivale a amiga o aliada. Proviene del hebreo. En este libro hay 3 personajes principales, que es Noemí, una viuda, Ruth, la moabita, y Booz, agricultor. Un dato curioso es que Dios rara vez se menciona. Sí que es verdad que cuando yo leí esto dije, uy, qué raro. Pero luego conforme leía Ruth, en mi opinión, yo creo que sí que se menciona bastante. A ver, cuenta más la historia de ellos, pero sí que tienen muy presente a Dios. Por lo tanto, me gusta. La historia se trata de la misión de Dios para restaurar, y aquí anoté, su providencia está obrando detrás de cada escena en esta historia. Subraya la universalidad de la providencia de Dios. Esto es hermoso y ahora veréis por qué. Se remarca también que en el inicio Noemí y Ruth hacen un plan de cada capítulo, esto hablo de cada capítulo, y que en cada capítulo se concluye con Noemí y Ruth cuando se regocijan con lo que sucede. Ruth nos invita a reflexionar el libro de cómo está Dios involucrado en las alegrías y sufrimientos de nuestra vida. De verdad es que vais a alucinar. Y os recomiendo que os lo leáis porque es increíble este libro. En el primer capítulo tratará sobre la vida de una viuda extranjera en Israel, que es muy dura. Ruth muestra una lealtad increíble hacia Noemí y Noemí pasa de llamarse Noemí a Mara.
que Mara significa amarga en hebreo. En el segundo capítulo aparece Booz, creo que se pronuncia así, tiene 2 os, que equivale a hombre de carácter noble. Es generoso. Impresionado por la lealtad de Ruth y ora por ella. Es que es tan bonito. Esto es como un resumen de lo que vamos a hablar hoy. El capítulo 3 habla de que Ruth deja de usar ropa de luto y que Ruth quiere que se redima a su familia. Aquí se le llama mujer virtuosa. Os estoy haciendo mucho spoiler, creo yo, pero luego vamos a tratar un poco más a fondo cada capítulo. Por último, en el capítulo 4 se dan cuenta que hay un pariente más cercano aún que Booz. Y finalmente Ruth no se casa con ese pariente, sino que se casa con Booz, porque Booz era el pariente redentor, que el papel del pariente redentor ya se vio anteriormente, pero era que éste se casaba con la viuda y protegía la descendencia de la familia, protegía el nombre del marido que había fallecido y acaba con gozo y nacimiento. Bueno. También se ve una interacción entre el propósito de Dios y las decisiones humanas. El último capítulo concluye con la genealogía de David. Obed fue abuelo del rey David, que este es el hijo de Ruth y Booz, y forman parte del linaje del Mesías. Algo muy curioso que también he visto es que este libro forma parte de los 5 rollos o Megillot, si no estoy pronunciando mal, que los hebreos leían en las fiestas principales. Y os voy a hablar un poco más de esto porque he investigado qué era el Megillot. El Megillot, como bien decía la definición, forma parte de 5 rollos, que son 5 libros de la Biblia. Ruth se leía en la fiesta de las semanas, Cantares en Pascua, Lamentaciones en el aniversario de la destrucción del templo, Eclesiastés en la fiesta de los tabernáculos y por último Esther se leía en la fiesta de Purim. Salen figuras de costumbres antiguas como es el protector, Goel, creo que así no se pronuncia, pero bueno, lo intento. Y el cuñado, entre comillas, Levir, que debe desposar a la viuda de su hermano. Así un poco resumiendo, esto va a hablar Ruth. Pero ahora vamos adentro, a lo que yo siempre comento. A tratar un poco cada capítulo y qué me ha llamado la atención, qué comentaría yo de cada cosa, qué he visto en diferentes estudios para entender yo mejor esta lectura. Capítulo 1. Ruth, la moabita. Nos sitúan en que ahora mismo se encuentran en la época en que gobernaban los jueces. Sabemos que esta época eran días oscuros, en que cada uno hacía lo que le parecía. Así que ya empiezan situándonos. Claro, y aquí pasaban hambre y lo que hicieron fueron una familia irse a los campos de Moab. Y yo esto como que no le había tomado mucha importancia, pero si os vais a Deuteronomio capítulo 11 de los versículos 13 al 17, si hay hambre quiere decir que había desobediencia, por lo menos en esa época, porque ahí nos indicaba el qué pasaba si obedecías a Dios, que nunca te faltaría fruto, que estarías bendecido, a ahora que desobedecen y hay hambre. Por lo tanto, esto es una consecuencia de la desobediencia y ellos se van a otro sitio a ver si ahí solucionan su problema. Pero algo que no tienen en cuenta es que los problemas, por mucho que intentes huir de ellos, siempre van contigo. Llegan allí, los hijos se casan con mujeres moabitas y a los años muere el marido y los hijos. Por lo tanto, el marido se llamaba Elimelec, que equivale a Dios es el rey, o Dios es rey, y los hijos se llamaban Mahlón y Quilión.
Se casaron con Noemí y Ruth, cada uno con una. Entonces, al pasar todo esto, Noemí está muy triste y ella decide regresar a Moab porque oye que Yahvé había visitado a su pueblo y le daba pan. Es decir, Noemí se entera de que Dios estaba haciendo cosas buenas, de que estaba obrando en Israel y ella quería ser parte de eso. También algo que destacaría yo de aquí es que Noemí dice que Yahvé tenga piedad de vosotras y luego que Yahvé os conceda encontrar vida apacible, hallar descanso en la casa de un nuevo marido, y las besó. De aquí sacamos que el matrimonio es un lugar y una fuente de descanso, es decir, paz y refrigerio de la vida. El matrimonio no es algo para sufrir, no es algo triste, es todo lo contrario. Tiene que ser tu hogar, tu lugar de descanso, lo que te acerque a Dios y que te haga estar más cerca aún de Él para cumplir su propósito. Y con lo que acaba, que es y las besó, aquí demuestra que les tenía mucho aprecio y mucho cariño a sus nueras. Creo que es así de verdad, porque yo con esto me lío muchísimo. Noemí también dice algo que es, porque la mano de Yahvé ha caído sobre mí. Pero de todas formas, a pesar de que ella está sintiendo que Dios la ha abandonado, que no está de su lado porque se ve que ha desobedecido, esto no lo dice, pero tiene toda la pinta, a pesar de eso, ella vuelve a él, sabiendo que la solución era acercarse, no alejarse, porque aunque ella sabía, o por lo menos tú imagínate, ella pensaba que la mano de Dios estaba contra ella o había caído sobre ella, aún así no se rindió y dijo, ala, pues da igual, ya para qué, si total estaba en contra de mí. No, ella volvió a él. Volvió a él porque la solución es acercarse, nos tenemos que acercar a Dios, no alejarnos, porque muchas veces no siempre nos vamos a sentir cerca de Dios. Esto es súper normal que muchas veces no lo sintamos tan cerca, porque también Él quiere ver cómo actuamos en todas las situaciones y Él, ya hemos visto a lo largo de todos los libros que hemos leído, que Él nos pone a prueba para ver cómo actúa nuestro corazón, cómo actuamos nosotros. De modo que Noemí se quiere ir de nuevo y las nueras le quieren acompañar. Pero Noemí dice como que ellas que encuentren marido allí en su tierra porque como que prefería que se quedasen a que se fuesen con ella, pero ellas insistían. Al final sí que es verdad que Orfá se volvió, pero Ruth se quedó con ella. Os voy a leer los versículos 16 y 17 que me parecieron súper bonitos y de verdad que hace falta que lo lea porque es precioso. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone y me separe de ti, porque a donde tú vayas iré yo, donde tú vivas viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras moriré y allí seré enterrada. Que Yahvé me dé este mal y añada este otro todavía, si no es tan solo la muerte lo que nos ha de separar. Es decir, Ruth estaba dispuesta a abandonar los dioses con los que creció, porque allí en Moab se estaba creciendo con otros dioses, y aceptar seguir al Dios de Israel, que ella vio cómo Noemí seguía luchando por esa relación con Dios y así admiró la relación que, como bien he dicho, Noemí tenía con Dios a pesar de todas las dificultades. Aquí vemos el poder del ejemplo. Si la gente ve en nosotros lo que hacemos, el cómo transmitir a Cristo, al final se van a hacer preguntas y van a decir, wow, ¿qué le pasa a esta persona? Es como a mí cuando yo acepté a Dios, a Cristo en mi corazón, la gente se preguntaba, ¿cómo de repente este cambio? De repente ha dejado de hacer muchas cosas y hacer otras nuevas.
así está súper feliz y la gente pregunta y ve y a raíz de eso ellos actúan. De modo que cuando ya llegan a su tierra, Noemí dice que no le llamen así, que la llamen Mara, porque Noemí significaba mi graciosa y Mara la amarga, porque ella decía que el Shaddai le había llenado de amargura, que vuelve a aparecer el Shaddai, equivalía a Todopoderoso, así como un pequeño recordatorio. El versículo 21 está Noemí como diciéndole a los demás que por qué la siguen llamando Noemí, cuando Yahvé ha dado testimonio contra ella y el Shaddai la ha hecho desdichada. Es decir, a pesar de todo esto, ella aún así quería acercarse a Dios. El capítulo 2, que ya me encanta, este ya es... Aquí ya empieza mi historia favorita. Ruth en los campos de Booz. Noemí tenía un pariente, que esto era el Goel, que he dicho antes, el representante especial de la familia, por parte de su marido, y este estaba en buena posición. Aquí yo digo, bueno, bien, le ha venido bien porque está en buena posición, pero no me pregunté el por qué estaba en buena posición. Es decir, como he dicho antes, en Deuteronomio, capítulo 11, indica qué pasa si obedeces a Dios y lo desobedeces. Y esto indicaba, aparte de que estaba en buena posición, como bien dice aquí, que él era obediente a Dios y que Dios proveyó para él. Es que todo tiene un porqué. Y muchas veces a mí me pasa un montón. Mirad ahora, esto me lo hubiese saltado y digo, bueno, un chico de buena posición. ¿Pero por qué? Porque era obediente a Dios. Me encantó esto. Este era Booz. Ruth, aquí ella quería ir a espigar porque ella tenía el derecho de los pobres o también el derecho del extranjero. Lo vimos en Levítico 19 o en Deuteronomio 24, que todos los granos que caían al suelo no se recogían porque estos eran para que los pobres pudiesen comer o para que el extranjero pudiese comer. Y indica que quiso su suerte que fuese a dar en una parcela de Booz. Aquí Dios la estaba guiando y se ve la mano invisible de Dios. Porque ella podía haber aparecido en cualquier campo. ¿Será que no habían campos en esa época? Una barbaridad. Y ella fue a parar al de Booz. Es que Dios ya tenía un propósito preparado para ella. Booz, cuando llega al campo, dice: Yahvé con vosotros, a los segadores. Y esto ya me encantó, porque digo, ay, qué bien. Que lo primero que entre y diga es: Yahvé con vosotros. Esto también vemos cómo es él, cómo es su carácter y su corazón. A lo que los segadores le dicen que Yahvé te bendiga. Entonces era como que, por lo menos parece que todos sean del mismo yugo, todos tenían las mismas creencias. Y es muy bonito que te contesten así. Claro, llega Booz y ve a una mujer y se da cuenta de que está ahí, pregunta por ella y le dicen que ha trabajado una barbaridad, que no ha parado. A lo que esto Booz, cuando va a hablar con ella, le dice: no te vayas a espigar a otro campo, quédate junto a mis criadas. Aquí ella encontró compañía con las trabajadoras, protección, porque de hecho Booz dijo a todos los trabajadores: no la molestéis, tratadla bien. Y refrigerio. Le dice: cuando tengas sed, bebe. Qué bonito el trato de Booz hacia ella, a pesar de eso, que es una extranjera, que todo lo que les ha pasado a su familia, que han ido, han vuelto y como que le pone un montón de facilidades. Y esto es hermoso y yo creo que de aquí se puede aprender muchísimo para cuando alguien viene nuevo, ya sea a nuestra iglesia, a cualquier lugar, integrarlo y ser uno, porque al final lo que Dios quiere es que seamos todos uno. Y aquí se ve
muchísima hospitalidad, humildad. De hecho, Ruth luego dice: ¿por qué me tratas con amabilidad y te fijas en mí? Que no soy más que una extranjera. De verdad, menudo ejemplazo de hombre, menudo ejemplazo de hombre de Dios, de obediencia a Dios, porque esto es lo que nos dice Dios anteriormente, que ellos un día fueron extranjeros y que deben de cuidar a los extranjeros como Dios les cuidó a ellos. Por lo tanto, es brutal. De verdad que conforme vas leyendo cada vez más Ruth, vas avanzando, cada vez te gusta más. Ahora bien, Booz le dice, después de ver todo lo que hace y de saber su historia, el que ha pasado, el que ha decidido venirse con Noemí, con su suegra, la fidelidad hacia ella, le dice él: que Yahvé te premie por tu obra y que tengas cumplida recompensa de parte de Yahvé, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué bonito de verdad el cómo él la bendice tanto y siempre tiene presente a Dios para que obre en los demás y que recompense a todos los que son obedientes hacia él. Por lo tanto, aquí se muestra confianza y seguridad, además de una admiración muy grande de Booz hacia Ruth. De verdad, es que es muy bonito. Ruth dice: has hablado al corazón de tu sierva, entre otras cosas, pero yo quiero destacar esto de que has hablado al corazón. Es que ya es algo mucho más allá de la persona, le está hablando al corazón, también para que veáis que no iba solo a lo físico, sino él estaba mirando su corazón y él hablaba hacia su corazón. Es precioso, de verdad. Es que es muy bonito. Lo he dicho muchas veces, pero es que es precioso esto. Cuando Noemí la recibe, porque después de pasar todo el día y toda la temporada en el campo, llega a casa de Noemí con un montón de provisiones, ella le dice: bendito sea el que se ha fijado en ti, bendito sea Yahvé, que no deja de mostrar su bondad hacia los vivos y los muertos. Este diría que es de mis versículos favoritos de este libro, porque es increíble. No deja de mostrar su bondad hacia los vivos y los muertos. Dios es bondadoso de una manera inexplicable. A pesar de toda la desconfianza que tenía Noemí, la hemos podido comprobar por todo lo que decía ella aún confiaba en el Señor y vio cómo Él estaba obrando y que ahora estaban llegando cosas buenas hacia su vida. Resumiendo, Noemí ve el plan de Dios y cómo las cosas ayudan a bien a aquellos a que aman a Dios. Es que de verdad que se comprueba mucho en este libro y refleja una barbaridad de enseñanzas. El capítulo 3 es Booz dormido en la era, porque aquí Ruth hace todo lo que le dice Noemí. Noemí le dice lo que debe de hacer, de que se debe vestir bien, perfumar, porque le va a pedir matrimonio, por así decirlo, a Booz. Le va a decir como que quiere que él sea el pariente redentor. Cuando hace todo lo que le dice Noemí, Booz, antes de que se encontrase con Ruth, sintió el corazón alegre. Indica un versículo que es el versículo 7, sintió el corazón alegre. Se habla mucho del corazón, de lo de dentro, de lo importante que es lo de dentro y cómo al final te afecta a tu exterior, cómo las personas te ven. Todo depende de cómo tú estés por dentro, que es muy importante. Tenemos que cuidarnos y ya no solo lo físico, sino lo interior. Bueno, y ahora vienen también unos versículos de ensueño del capítulo 3, del versículo 10 al 13. Os lo voy a leer porque no tiene desperdicio. Es que es necesario que lo escuchéis. Él dijo:
Que Yahvé te bendiga, hija mía. Tu segundo acto de lealtad ha sido mejor que el primero, porque no has pretendido a ningún joven, pobre o rico. Y ahora, hija mía, no temas, haré por ti cuanto me digas, porque toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Ahora bien, es verdad que tengo derecho de rescate, pero hay un pariente más cercano que yo que tiene este derecho. Esto último no es tan de ensueño, pero todo lo anterior. Aquí se dice mujer virtuosa y yo estaba como gritando porque lo veo mucho por Instagram de muchas cuentas cristianas que ya se han leído toda la Biblia y yo como estoy en este proceso, sé más o menos lo que es, pero aquí sale la primera vez mujer virtuosa. Qué bonito el cómo él la valora tanto de lo trabajadora que es, su lealtad a su familia, a su esposo, a guardar el nombre y el legado de la familia. De verdad, es alucinante. Claro, porque también lo que Booz admira es que ella no solo no ha abandonado a su suegra, sino que se casa con Booz para dar un descendiente a su suegro y perpetuar así la familia de Elimelech. Es súper bonito estas palabras que le dice. En cuanto a lo de mujer virtuosa, dicen que su definición sale en Proverbios, que aún nos quedan unos cuantos libros para llegar a Proverbios. Pero sí que os he buscado una definición para que nos hagamos una idea. Mujer virtuosa es la mujer bendecida que vive de acuerdo con los principios de Dios y conforme a su voluntad. Se convierte en alguien que marca la diferencia en la vida de su familia y en la de los demás. Vemos cómo finalmente Ruth se está convirtiendo su corazón hacia Dios, aceptándolo, y se le nombra mujer virtuosa. Es precioso el proceso de Ruth, de cómo por amor dice, yo voy a seguir al Dios de Israel, veo todo lo que está obrando en esta gente, veo a mi suegra, la lealtad que le tiene o cómo ella tiene esas ganas de acercarse a Dios, y a pesar de que ella está pasando por problemas, por tribulaciones, ella quiere seguir intentándolo y ahora está viendo la recompensa en cómo la está tratando este hombre. Ve cómo son los hijos de Dios, los hombres de Dios. Entonces ella está alucinando y está como cada vez más dispuesta a seguir el plan de Dios que tiene para ella. Lo que decía al final de estos versículos es que tenemos un inconveniente, amigos, que había un pariente más cercano. Y yo, ay, por Dios, Señor, digo, ¿cómo es esto? Porque claro, le tocaría a ese chico. De todas formas, Booz le dice que se lo comentaría a ese pariente y le diría si lo quiere ejercer o no lo quiere ejercer, pero que si se niega a ejercer el derecho de rescate, la rescatará ella. Por lo tanto, de hecho lo juró por Dios. Es decir, que Booz haría la voluntad de Dios. ¿Cómo amaba este hombre a Dios? Imaginaos es que se nota, cuando alguien ama a Dios se nota, porque cuando amas a Dios te amas a ti y amas a los demás. Y amas sin límites, porque tú solo tienes límites, pero con el amor de Dios no tienes límites. Es muy grande esto y de verdad el amor que le tiene a Ruth es precioso. Booz dice, claro, antes de que ella se fuese de nuevo con su suegra, después de tener esa conversación, no debía devolver vacío donde estaba la suegra. Que esto no lo he visto en el estudio bíblico que suelo investigar yo por internet, pero sí que me recuerda a cuando empieza de que ellos se fueron de su tierra hacia Moab, Noemí y su familia, y volvieron con las manos vacías porque murieron todos menos ella y Ruth y su otra suegra. Por lo tanto, ahí ponía que volvían con las manos vacías y ahora dice, no debes volver de vacío donde tu suegra. De hecho, en el estudio que he estado investigando,
se le ponen 6 medidas e indica que estas 6 medidas simbolizan los 6 hombres piadosos descendientes de Ruth. Ya veremos, lo comprobaremos más tarde, aún no lo sabemos. Continuando con lo que os estaba contando, algo que también destaco es que Noemi, antes de acabar este capítulo, dice: tranquila, este hombre no parará hasta concluirlo hoy mismo. Vemos como él también tiene una actitud de no dejes las cosas que puedas hacer hoy para mañana, porque nunca sabes qué va a pasar mañana. Y wow, esto me sorprendió muchísimo. Claro, ahora hablando del derecho de rescate, que este era responsable de mantener el nombre de la familia, vemos que la importancia para Dios de preservar la institución de la familia en Israel y ya en general, hoy en día también, que la familia es lo más importante para Dios. El último capítulo de este maravilloso, hermoso y bello libro es el capítulo 4, que se titula, nos va a hacer spoiler, pero ya lo sabemos, Booz se casa con Ruth. Bien, aunque el susto lo tenía igual porque, claro, aquí habla que el pariente, de hecho le llama fulano. Booz le llama a ese hombre fulano. He investigado y ponía que sí que se sabía el nombre, pero como que el autor no quería ni ponerlo porque ni se lo merecía estar ahí el nombre. No sé cómo sería esta persona, pero no lo quería ni poner ahí el nombre. No era digno de eso. Esto no sé si es cierto, he estado investigando y es lo que he sacado en conclusiones. No sabemos. Bien, pues, este pariente la iba a rescatar, pero luego se dio cuenta de que no podía porque si no perjudicaba su herencia. Y yo, ay, menos mal, porque yo quería que se casase con Booz. Dios lo tenía todo planeado aquí, sabía el propósito de cada uno y todos tienen un papel en esta historia. Todo se desarrolla de una forma increíble y bueno, al suceder esto se quita la sandalia. De esto no me acordaba, pero en Deuteronomio capítulo 25, de los versículos 5 al 10, vimos esto, pero en el caso de que no quisiese continuar la familia, a alguien que le pertenecía. Y aquí simplemente se quitaban la sandalia porque no había falta de honor, es decir, como que había otro descendiente que sí quería, a fin de perpetuar el nombre del difunto en su heredad. Esto es lo que dijo Booz cuando ya la toma por mujer y se ve como él lo hace todo por ella y por su admiración hacia ella. Parecía que Ruth perdía su oportunidad de matrimonio, pero a la vez no, porque al final acabó siendo como Dios quiso, que al final los juntó a ellos dos, a Ruth y a Booz. Al poner Ruth a Dios primero, él le entregó una relación mucho más grande de lo que ella se podía haber imaginado. Esto es hermoso, lo vi en una conclusión de este estudio y tiene toda la razón. Os voy a leer lo que decían los ancianos, que es del versículo 11 al 12. Es lo siguiente: haga Yahvé que la mujer que entra en tu casa sea como Raquel y como Lía, las dos que edificaron la casa de Israel. Hazte poderoso en Efratá y sé famoso en Belén. Sea tu casa como la casa de Pérez, el que Tamar dio a Judá, gracias a la descendencia que Yahvé te conceda por este joven. Qué hermoso lo que le dicen. Es que Raquel y Lía son las madres de todo Israel. Esto lo vimos en Génesis. Por si hay alguien que se perdió los capítulos de Génesis, allí los tenéis. La historia es muy bonita también, me encanta. Las mujeres del pueblo dijeron lo siguiente, que también es hermoso, de verdad. Es que este libro es así, yo estoy todo el rato así, pero es que os lo aseguro que si os lo leéis vais a estar como yo. Yo estaba como en una nube leyendo esto, con una sonrisa,
porque es increíble. Las mujeres dijeron a Noemí: «Bendito sea Yahvé, que no ha permitido que te falte hoy uno que te rescate para perpetuar su nombre en Israel. Será el consuelo de tu alma y el apoyo de tu ancianidad, porque lo ha dado a luz tu nuera, que tanto te quiere, y que es para ti mejor que 7 hijos». Uf, el plan de Dios es perfecto, lo vemos aquí reflejado, y Noemí finalmente está llena de bendiciones. Todas las cosas nos ayudan para bien. Se le llama Obed al hijo de Ruth y Booz, que significa le ha nacido un hijo a Noemí. Este libro acaba con la genealogía de David, en la que indica que los descendientes de Perez van nombrando y Booz engendró a Obed, Obed a Jesé y Jesé a David. Es decir, que Ruth, la extranjera, es abuela de David y por él de Cristo. Imaginaos la pedazo de historia de Ruth, su conversión y todo lo que le pasó en la vida, que perdió a su primer marido, pero todo concluye con una lluvia de bendiciones que yo diría hacia ellos, hacia su obediencia hacia Dios, felicidad, alegría, gozo, convirtiéndose a Dios, convirtiendo su corazón. Y esto ha sido todo por hoy. Ha sido muy resumido. Sé que la mayoría del episodio me he estado diciendo qué precioso, qué bonito, pero es que así me he sentido leyendo todo este libro. Os vuelvo a decir, os lo recomiendo que lo leáis. Vale, no es muy largo, es súper cortito. Me ha encantado. Y en el siguiente episodio veremos la conclusión de qué he aprendido de este libro. Muchísimas gracias por escucharme un día más. Nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios os bendiga a todos.